El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen todos nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento, por favor. Querida comunidad, les doy la bienvenida a todos ustedes en este segundo domingo del tiempo, donde nos disponemos nuevamente a fortalecer nuestra vida espiritual con el pan de la palabra y con el pan de la Eucaristía. La Eucaristía, que es el sacramento que nos prepara en este peregrinaje por este mundo para vivir en resurrección o para vivir la gloria de Dios. La semana pasada, los que estuvimos en la Eucaristía, recordamos las tentaciones de Cristo. ¿Se acuerdan? Las tentaciones que se nos presentaba en el Evangelio, y vimos cómo Jesús, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, pudo vencer cada una de esas tentaciones, especialmente con las prácticas de la Cuaresma, ¿no? Dice que estuvo 40 días y 40 noches en el desierto haciendo ayuno y oración. Y la fórmula para vencer las tentaciones precisamente es esa: el ayuno y la oración. Bueno, ese primer domingo, y durante estos días posteriores a ese primer domingo, el Señor nos ha invitado a la conversión por medio de la palabra, el Señor nos ha invitado a la constante oración, el Señor nos ha invitado a estar con Él. Hoy en la palabra de Dios, pues nosotros recordamos la transfiguración del Señor. En el Evangelio de Lucas está plasmado ese gran momento que pudieron experimentar 3 de sus discípulos, que vieron y fueron testigos de este hecho, de este acontecimiento maravilloso, allá en el monte Tabor, como Cristo se transfiguró delante de ellos. Pero no solamente se transfiguró delante de ellos, sino que además estaba hablando con 2 hombres muy importantes del Antiguo Testamento. Moisés, que representa la ley, representa la palabra de Dios, representa los mandamientos de Dios. Y por otro lado, Elías, como así lo deja ver también las enseñanzas, el más grande de los profetas, quien luchó
contra la idolatría, contra el alejamiento del corazón de ese pueblo hacia Dios, diciéndole que Yahvé era más importante que Baal, ese Dios con D pequeña, que en ese momento se construyó quizás ese ídolo, ¿verdad? Ese pueblo. Y bueno, ante esto, en la transfiguración, como lo estoy diciendo, los tres apóstoles que fueron testigos tuvieron esta bonita experiencia, ¿verdad? De ese milagro tan importante. Y ellos nos dan, por medio del testimonio oral y luego escrito, esto que luego, pues sencillamente se va a referir o se va a anunciar, digámoslo, como la resurrección de Cristo. Esa transfiguración, esa gloria, tiene que ver con la resurrección de Cristo, a la cual también todos nosotros estamos invitados, a la resurrección y a la transfiguración también. La transfiguración nosotros lo pudiéramos también interpretar, en este caso para nosotros, el cambio, como Cristo cambió quizás su ropa, sus ropajes, como dice en otro texto, que era un color más blanco que la nieve, algo hermoso, algo maravilloso que quizás nunca se había visto antes. Y también nosotros cambiar lo viejo, cambiar el pecado por la gracia de Dios, el pecado por la misericordia de Dios, el pecado que nos esclaviza, el pecado que no nos deja ser felices, el pecado que precisamente nos condena para siempre, porque es el pecado, no es otra cosa. Pero Dios quiere que cambiemos, no tanto nuestro aspecto físico, porque algunos pudiéramos pintarnos el cabello, colocarnos cabello, pintarnos, no sé, pintarse la cara, vestirse muy bien, y eso es maravilloso, pero es cambiar nuestra vida, cambiar nuestro espíritu, ¿verdad? Para amar más a Dios y para estar más cerca de Dios. Si hemos detallado en el Evangelio de Lucas, fíjense lo que se fue a hacer Jesús allá en el Tabor. Se fue a hacer oración, a continuar la oración. Como la semana pasada, fíjense, y es muy importante y muy interesante, la semana pasada en las tentaciones se le apareció el diablo y lo tentó. En esta oportunidad también está haciendo oración en un lugar distante, solitario, pero ya no se le aparece Satanás, ahora se le aparecen dos personas buenas, Moisés y Elías, como ya lo hemos mencionado. Y quizás en esa conversación estaban diciéndole, tranquilo, nosotros, ¿verdad? Nosotros también morimos, pero yo sé que tú, por medio de ti, vendrá la resurrección. Y aquí estamos nosotros, diciéndote que debes cumplir con la misión, que se cumpla lo que el Señor le encomendó a Moisés y que se cumpla lo que el Señor le dijo a Elías en la persona de Jesucristo, que se complemente y que se complete toda esa extraordinaria y gran misión. Bueno, es importante que cada uno de nosotros pues asuma verdaderamente este tiempo de Cuaresma, viviendo de una manera definitiva y entendiendo que el Señor quiere la resurrección para cada uno de nosotros. Así se lo decía a los escribas y fariseos en estos días, cuando murmuraban porque el Señor en la liturgia de estos días aparecía el llamado que le hizo
a Mateo, a Leví, que luego se va a llamar Mateo, y que Mateo dio una comida, quizás en acción de gracias, invitó a sus amigos los publicanos, y el Señor fue a comer con los publicanos, con los pecadores, y los escribas y los fariseos se dieron cuenta. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Porque los fariseos empezaron a decir a los escribas: mira, tu maestro come con publicanos y pecadores. Y el Señor le dice: bueno, yo no he venido por los justos, sino por los pecadores, para que se conviertan, para que cambien, para que se transfiguren, ¿verdad? En gracia y en amor de Dios. Ese es el camino cuaresmal. Y lo que iniciamos el miércoles de ceniza se va a complementar en el domingo de Pascua, porque vamos a celebrar la resurrección de Cristo, para lo cual en esta vida cada uno de nosotros nos preparamos. Nosotros nos preparamos para resucitar. Nosotros no nos preparamos para la muerte eterna. Nosotros nos preparamos para resucitar y estar con Él. Esa es la promesa y esa es nuestra preparación. Pero ¿cómo eso de resucitar? Dice la enseñanza, dice la iglesia: cuando se reúnan nuestros cuerpos muertos con nuestras armas o nuestras almas inmortales. ¿Qué es eso de resucitar? Y Dios nos lo explica. Dios nos transformará, nos va a glorificar con su gloria, nos va a iluminar con su luz infinita. Es decir, también nos va a transfigurar. Nos va a transfigurar hacia Él. Lo que vieron los apóstoles en la transfiguración nos da una idea más o menos, ¿verdad?, de cómo seremos resucitados, de cómo compartiremos con Dios, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros ojalá que se esfuerce, se arrepienta, nos arrepintamos de lo que nos tenemos que arrepentir y que vayamos dando pasos verdaderamente hacia la transfiguración, hacia el cambio. Y algo muy importante que aparece en este texto del Evangelio, al finalizar, si nos dimos cuenta, dicen que luego los apóstoles que acompañaron a Jesús, que aparecen sus nombres, ¿verdad? Pedro, Santiago y Juan, que subieron con él al monte Tabor, dicen que luego los rodeó como una nube. ¿Y qué fue lo que ellos sintieron miedo? Pero ¿qué salió de esa nube? Dice que salió una voz que decía: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. Y nosotros en este tiempo, hoy que aparece el profeta Elías conversando con Jesús que nos muestra la liturgia, lo que nos muestra la palabra, nosotros no debemos escuchar al mundo, sino que debemos escuchar al Hijo, ¿verdad? Y que verdaderamente ese escuchar al Hijo pues nos mantenga en su amor. Queremos escuchar otras voces. Hay gente que escucha que el horóscopo, que quiere ir por allá, que alguien le lea las cartas, que le fume el tabaco, que le haga una serie de cosas que se llama como la idolatría que el profeta Elías denunció. Y esas cosas que no pertenecen al Dios verdadero, a Yahvé. Nosotros debemos escuchar es al Hijo, a Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie, dice la palabra, va al Padre si no es por la persona de Jesucristo. A usted no lo va a salvar que le lean el tabaco, a usted no lo va a salvar que le lean el horóscopo, a usted no le va a salvar nada de esas cosas. A usted el que lo va a salvar es Jesucristo, nuestro Señor. Por eso debemos escucharlo y no debemos apartarnos de Él. No debemos apartar nuestra vista, nuestra mirada de Jesús. Por eso este tiempo, apreciada comunidad, que nosotros nos estamos dando, me da mucha alegría, se los confieso,
que ustedes hoy estén aquí. ¿Por qué? Porque sienten la necesidad de escuchar a Dios, porque quieren escuchar a Dios y porque yo estoy convencido que ustedes quieren cambiar hacia Dios, no quieren desprenderse. Por eso están aquí. Entonces, el Señor también valora el esfuerzo que cada uno de nosotros hace para mantenerse en su palabra. Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que nos ilumine, que nos cambie, que nos transfigure y que nos prepare para celebrar la resurrección de Cristo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, ante las dudas, incertidumbres y temores que marcan nuestra vida cotidiana y la vida del mundo, invoquemos de Dios esa luz que iluminó el rostro de Cristo en la montaña y consoló a los discípulos. Vamos a orar con